Bien, sigamos hablando de esto. El actual sistema de pensiones se encuentra en un proceso de reformación por parte del gobierno de Michelle Bachelet, aunque esta iniciativa ha generado oposición entre los chilenos, una situación que ha llevado a los 8 candidatos a la moneda a presentar sus propuestas en esta materia. Vamos a hablar sobre este tema, estamos para eso junto a Ricardo Galvez, él es economista de Fundación Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bien, tenemos aquí miradas distintas respecto de cómo se debiera reformar el sistema de pensiones. Si bien todos coinciden en que hay que hacer cambios, el diagnóstico inicial es el mismo, las pensiones no alcanzan, son muy bajas en algunos casos y en casos que son bien preocupantes porque es la gente más vulnerable sobre todo. Pero hay dos miradas distintas entre los que dicen, bueno, hay que hacerle algunas modificaciones a lo que ya tenemos y otros que dicen que hay que hacer un cambio total. Esa postura, que es la postura de la Fundación Sol, es compartida por poquitos candidatos, máximo 3, diría yo, de los 8 que tenemos en carrera. ¿Por qué? Porque la mayoría de los candidatos está por dejar el sistema e introducirle modificaciones y no cambiarlo completamente. Claro, esa es una pregunta interesante, la cual sin lugar a dudas podría relacionarse un tanto con estas encuestas que a veces publican información respecto de que los afiliados no estarían tan propensos a avanzar a un modelo de seguridad social con fondos colectivos. Y esto tiene mucho que ver también con cómo se plantea el asunto de la relación entre un modelo colectivo de reparto o este modelo de cuentas individuales. Muchas veces se ha colocado el énfasis sobre el tema de la propiedad. Se ha dicho, usted es dueño de sus ahorros, por lo tanto, este esquema de AFP a usted le garantiza esa propiedad sobre su ahorro. Lo que no se ha dicho es que esa propiedad sobre el ahorro no garantiza una pensión digna. Entonces, si a las personas les preguntaran realmente qué es lo que quiere, si quiere un sistema que le garantice un monto de pensión según los años que contribuyó y según los montos que contribuyó, o quiere un sistema como el de las AFP, que no le garantiza fondos de pensión independiente de cuántos años haya cotizado. Por ejemplo, si nosotros miramos la última cifra, las personas que cotizaron entre 30 y 35 años, que es un nivel, podríamos decir, elevado de años de cotización, el 50% de esas personas que ya se jubilaron, habiendo cotizado todos esos años, tuvieron pensiones por debajo de los 266.000 pesos. ¿Ahí podemos saber cuál es la tasa de reemplazo? En el fondo, ¿cuán equivalente es eso al último sueldo que uno tenía? ¿Para hacer después una comparación con un eventual sistema de reparto? Claro, en estos casos, con estas cifras, para poder saber la tasa de reemplazo tendríamos que tener la relación con el salario imponible de los 10 últimos años de estas personas. Pero algo sí se ha estimado en relación al trabajo que hizo la Comisión Bravo, en la cual se proyectó qué era lo que ocurriría con estas tasas de reemplazo, es decir, con el salario imponible de las personas que, habiendo cotizado varios años, se mantiene el esquema de AFP y se jubilan entre la década del 2025 al 2035. Esas proyecciones demostraron de que tanto hombres como mujeres van a tener tasas de reemplazo por debajo del 21,9%. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Y estamos hablando ahí del 50% de los pensionados, es decir, estamos hablando de una mediana, estamos hablando de una gran cantidad de personas. Sí. ¿Ya? Que si estas personas tuvieron una remuneración imponible promedio de 1 millón de pesos los últimos 10 años antes de jubilar, entonces su pensión va a estar por debajo de los 219.000 pesos, por lo menos para la mitad de las personas que se jubilen entre el 2025 y 2035. Ese es por lo menos una proyección de tasa de reemplazo. Ya, para entender la mirada que ustedes tienen en Fundación Sol, ¿esa misma proyección la hacen en la lógica de un sistema de reparto con seguridad social y a cuánto asciende la tasa de reemplazo que podría tener una persona? Claro, en este caso... Pensando en ese mismo plazo y pensando en el mismo nivel de cotización, o sea, también haber tenido 30, 35 años de cotización efectiva, sin laguna. Claro, en este caso la diferencia entre una propuesta que mantendría las AFP, que es las que algunos candidatos tienen, y una propuesta que buscaría desarrollar un nuevo modelo, es que por lo menos en lo que hemos trabajado nosotros desde Fundación Sol ha sido observar la experiencia comparada, ver que más del 95% de los países del mundo tienen como base un sistema de reparto solidario, con reservas técnicas, con fondos de reserva, ¿ya? Es decir, no este reparto puro de un trabajador activo a un jubilado, sino que
participación del Estado, participación del empleador y participación del trabajador. Entonces, haciendo esa proyección para Chile, este modelo es completamente viable. Perdón, ¿qué nivel de aporte del Estado tiene ese modelo? Porque uno de los argumentos que se ha usado en contra de un sistema de reparto, además de esto de que los jóvenes tendrían que subsidiar a los viejos y por lo tanto tu cotización tendría que ir creciendo probablemente por el envejecimiento de nuestra población, es que en el fondo hoy día Chile está endeudado, el gasto fiscal o el déficit fiscal ha aumentado mucho en estos últimos años y por lo tanto si el Estado tuviera que invertir muchísimo más dinero en las pensiones aumentaría tu deuda pública. De hecho te ponen como ejemplo lo que ha pasado en países de Europa con estados de bienestar que tienen deudas públicas que cuando tú ves los índices, claro, alarman porque están bien endeudados en realidad. Tenemos España, tenemos Italia, tenemos, bueno, Grecia, para qué decir, y así un suma y sigue, digamos. Claro, ahí hay dos puntos importantes. Primero, que hay algo que no se ha señalado, que muchas veces se dice que estamos envejeciendo, lo cual es verdad. ¿Sí? Pero en gran medida hay algo que se ha dejado de lado, que tiene que ver con este proceso de envejecimiento. Cuando los países comienzan a envejecer, tal como lo está haciendo Chile, se produce un momento en el cual tenemos una gran masa de trabajadores activos, ¿ya? Que es el momento en el cual se podría entender existe un bono demográfico, es decir, tenemos una gran cantidad de cotizantes. Cuando tú tienes gente, no sé, los 40 años promedio. Claro, y ese es un segmento mayoritario en la población que sin duda nosotros hemos tenido la última década y que todavía queda una parte de este bono demográfico. Quiere decir que a través de las cotizaciones, es decir, a través de la contribución del empleador y del trabajador, se puede generar un gran aporte a un sistema de reparto. Con ese aporte financiar pensiones suficientes, es decir, por lo menos del doble de las pensiones actuales, pero a su vez, más el aporte del Estado, se puede realizar un ahorro colectivo, es decir, pero un ahorro que en este caso va a ser parte del financiamiento del sistema futuro. Ahora, ¿de cuánto ahorro del Estado estamos hablando? Porque hoy día tenemos un 0,8% del PIB que va al pilar solidario, que en el fondo es lo que va subsidiando las pensiones más vulnerables. Hay candidaturas como la de Sebastián Piñera que habla de ampliar ese pilar solidario, profundizarlo, no sé si a un 1,2 o un 1,4. No recuerdo exactamente bien la cifra. ¿Un 1,14? Ya, casi un 1,2, digamos. Mientras que el gobierno no está planteando por esa vía el aumento, sino a través del ahorro colectivo. Pero quiero decir que ya Sebastián Piñera y otros candidatos plantean que el aporte del Estado debe ser mayor en un sistema que es mixto, que sigue manteniendo las AFP. Si pasáramos a un sistema de reparto propiamente tal, como el que proponen ustedes y que recoge Beatriz Sánchez, Artés, Navarro, también al parecer estaría en esta línea, ¿cuánto aporte del Estado sería eso? ¿Del 1,2%? Que es lo que por lo menos yo le he visto a Sebastián Piñera, ¿a cuánto nos saltamos? ¿Cuánto esfuerzo estatal debiese haber en esa lógica? Algo importante, tomando en cuenta lo que tú señalas, es lo siguiente, que si hoy día nosotros miramos todo el gasto público en materia de pensiones, es más que un 1, ¿ya? Porque tenemos que considerar todas las prestaciones que el Estado financia en forma de pensión. Ya. Entonces estaríamos llegando ahí alrededor de un 4,8 del PIB. ¿Ya? Hoy día. Hoy día, eso es lo que tendríamos hoy. Que eso es anexo solo a lo que va al pilar solidario. Claro, eso no es solo pilar solidario. Y tenemos las pensiones de gracia, y tenemos las pensiones de Fuerzas Armadas también, y tenemos una serie de otras prestaciones que se incluyen en esos ítems. Ahora, ¿qué es lo importante? Que lo que señalábamos anteriormente, que tiene que ver con esta posibilidad de tener mayor masa de cotizantes y mayor masa de aporte de parte del Estado, es un elemento trascendental para que este modelo propuesto no sea más caro que el monto actual. Es decir, nosotros, si consideramos cotizaciones y si consideramos aporte estatal que partiría en un 0,6% del PIB, aumentando hasta un 3%, meta que se aumentaría gradualmente y se llegaría en el año 2033 con este modelo a ese 3% de aporte, significaría que hoy día el gasto estatal, partiendo con este aporte gradual que te estaba comentando recién, no sería mayor al 3,07%. O sea, ¿sería menos de lo que se aporta hoy? Sería menos. Y eso es esencialmente debido a este efecto, de que es mucho más conveniente para un país, por algo la mayoría de los países del mundo todavía mantienen los esquemas de reparto, el financiamiento colectivo de las pensiones. Es mucho más conveniente. ¿Por qué? Porque el actor, en este caso del mundo empresarial, los empleadores, aportan al sistema y los trabajadores también lo hacen. Quedémonos en este punto de cuánto aporta cada uno, porque también hoy día tenemos una propuesta que es aumentar el aporte o crear el aporte que hacen los empleados
empleadores, que ya no sea solo el trabajador el que tenga que aportar, sino que se agregue este 5% adicional de cargo del empleador. Ustedes lo que proponen, entiendo yo, es bajar incluso el aporte que hoy día hacen los trabajadores directamente y poner un 9% de aporte por parte de los empleadores, porque ustedes hablan de una cotización total de un 18%, ¿no? Más el aporte del Estado. Respecto de lo que ya se ha dicho en la propuesta del gobierno, con este 5% adicional, se han encendido algunas alarmas. De hecho, vimos el informe de productividad que fue redactado por el ahora ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, donde se decía que se podían perder puestos de trabajo. Si tú, en vez de pedirle al empleador que ponga un 5, le pides que ponga un 9, ¿no arriesgas a que ese impacto pueda ser incluso mayor? Para aquellos que dicen, no, ojo, porque esto impacta al empleo, impacta al mercado laboral, por lo tanto, cuidado, y encienden las alarmas. Claro, eso no es así, no existe, por así decirlo, algún tipo de evidencia que nos diga de que ambas cosas van a ir relacionadas. Es decir, incluso lo podríamos mirar desde otra perspectiva y podríamos mediante eso tener un debate económico, dándonos cuenta de que hay distintas formas de entender la relación entre el Estado, la sociedad y los gastos que se asocian a esto. ¿Por qué le damos otra mirada? Porque podríamos ver que si tú aumentas el ingreso de las personas que hoy día se encuentran jubiladas, entonces estas personas también van a aumentar su demanda por bienes y servicios. Van a tener mayor capital del cual disponer para poder satisfacer sus necesidades, lo cual va a significar que hay que aumentar la producción, hay que aumentar la oferta para poder satisfacer esa demanda. Estamos hablando de que si tenemos, a medida que aumenta el tiempo, y algo que parece que todos están de acuerdo, mayor cantidad de adultos mayor en la sociedad, quiere decir también de que es completamente lógico que haya mayor gasto del Estado orientado en esta población, pero a su vez también que esta población tenga mayor participación en el consumo de bienes y servicios. Pero eso es un efecto posterior a lo que yo pregunto, que sería la implementación de una reforma como esta, que es ya, ok, ahora pongámonos en el supuesto de que esta fuera la propuesta y se legislara y llegáramos a esta fórmula. Ahora los empleadores van a tener que poner un 9% de cotización para sus trabajadores, ¿verdad? Que van a ir en este caso a un ahorro colectivo, no a cuentas de capitalización individual, porque ese es el esquema que ustedes proponen. ¿Cómo se haría para que eso no impacte en el mercado laboral? Ustedes dicen que es pura campaña del terror y puro mito que esto impacte, porque desde el sentido común, yo no soy una experta ni una técnica, obvio, yo me pregunto si hoy día un empresario, ni siquiera de grandes empresas, porque a lo mejor esos tienen mayores espaldas, un empresario pyme, tiene la capacidad de empezar a aportar esa cantidad de dinero. Y si es 5, si es 6, si es 7, si es 8, si es 9, hay una diferencia en el impacto que tiene en la economía. Claro, teniendo en cuenta lo que tú señalas, es que esta no es una implementación instantánea, es decir, por ejemplo... Sería gradual. Es gradual, ya. Sí. Además, ¿qué significa que sea gradual? Y ahí hay dos puntos que son muy importantes. Primero, hoy día no es solo el 10% lo que se aporta en materia previsional. También tenemos lo que corresponde al seguro de invalidez y sobrevivencia, que es cerca de un 1,44. También tenemos lo que corresponde a la comisión. En total estaríamos hablando de alrededor de un 12,77, 12,8. ¿Ya? Si le sumamos el 5% que está proponiendo el gobierno, estaríamos llegando a algo así como un 17, 17,7% de cotización cuando entre en régimen ya esta propuesta del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que plantea la propuesta que nosotros hemos en cierta medida apoyado y que es de la coordinadora Nomás FP? Plantea que llegaríamos a un 18% de cotización entre empleador y trabajador en el año 2024. ¿Ya? Es decir, también aquí hay un aumento gradual. E incluso la propia coordinadora ha señalado enfáticamente que debería haber un nivel de aumento gradual diferenciado para las pequeñas y las medianas empresas. Y además tiene que haber un proceso de corrección de aquellos mecanismos que perjudican a las pequeñas y medianas empresas, que son esencialmente mecanismos que aplican las grandes empresas. Ya, porque ahí hay un reconocimiento de que efectivamente estos factores influyen en el fondo del mercado laboral. No es tan loco hacer esa relación, digamos. Claro. Y hay que tomar los resguardos para que entonces no tenga ese impacto negativo. Claro, pero distinto es cuando se piensa que esto se va a instalar automáticamente desde el día 1 a cuando se entiende que hay un proceso gradual y que este proceso gradual esencialmente va acompañado de factores que son completamente alcanzables y que en cierta medida acá lo que estamos viendo es que no es un elemento antojadizo que el empleador aporte la mitad del monto del costo previsional,
sino que en cierta medida algo que propone desde 1952, a través del convenio número 102, la OIT, es decir, un organismo que a nivel mundial ve materias de seguridad social. Se está llamando un plebiscito que se va a hacer de manera autogestionada, y dijeron autofinanciados desde la coordinadora No Más AFP para fin de mes, para que la gente pueda en el fondo decir qué prefiere, si seguir en un sistema de AFP o irse a un sistema de reparto o de ahorro colectivo como el que proponen. Yo me pregunto si no hay aquí una situación o una postura, una alternativa intermedia, que no tiene que ver tampoco con lo que está ofreciendo el gobierno, ni porque vamos a ver en el fondo cómo eso se tramita. Ha dicho el gobierno, por ejemplo, que de ese 5% tengamos un 3% que se vaya a la cuenta individual, que tengamos un 2% que se vaya al ahorro colectivo. Pero yo me pregunto por qué no podría haber gente que decidiera, no sé, llevarse ese 3% a las AFP o llevarse toda la plata que tienen las AFP a un fondo colectivo, cuando tanto se ha dicho que esto tiene que ver con la propiedad del propio trabajador o con el propio esfuerzo, digamos, de ahorro. ¿Ustedes no están abiertos a una posibilidad así? Porque también irse a un sistema total de reparto o de ahorro colectivo es que la gente tenga que obligatoriamente hacer algo con su dinero. ¿No se puede pensar en que eso sea una elección de cada uno? Bueno, ¿O eso no resiste porque no sabes cómo se movería la gente? Bueno, en realidad hay experiencia comparada que nos muestra cómo países que en algún momento privatizaron sus fondos de pensiones, como tendríamos casos de Ucrania, Polonia, por mencionar algunos, luego de la crisis del año 2007, 2008, 2009, todo este periodo de gran crisis financiera, estos países decidieron volver a un modelo público sus fondos de pensiones. Entonces dieron la oportunidad de que las personas eligieran quiénes se mantenían en el esquema privado, quiénes querían volver a un esquema público garantizado. Y en ese caso superó el 80% la cantidad de personas que volvieron al sistema público. Es decir, y esto en el corto plazo, es por lo menos en alrededor de un año de tránsito. Entonces eso demuestra de que en estos países donde se ha instalado un esquema público garantizado, generalmente esto logra tener mayor atractivo para las personas porque hay un conocimiento de que yo aporté tantos años, por lo tanto, este es mi derecho a pensión, este monto, yo lo conozco. Pero mi pregunta es si eso debiese ser una decisión voluntaria de las personas. Porque aquí las posturas es no, terminemos con las AFP. Habrá gente que a lo mejor no tiene confianza en el Estado y preferirá que le administren sus fondos, en el fondo estas administradoras que son privadas. Y hay gente que defiende esa postura. Y viceversa, habrá otros que dirán yo no confío en las AFP, prefiero que haya un organismo público que pueda gestionar lo que se nos ha dicho eternamente desde el comienzo, que son nuestros dineros. ¿Por qué no dar esa posibilidad y esa opción? ¿Por qué decir fin a las AFP o por qué decir un sistema de reparto necesariamente y no dar la libertad de que las personas en el fondo elijan y que eso regule finalmente cómo se van a comportar nuestros fondos de pensiones? ¿O eso es muy arriesgado, no se puede hacer y no se sabe cómo la gente se movería? Porque tú me hablas de países donde me imagino que la confianza en el Estado puede ser bastante más alta que en Chile. Por eso te hago la pregunta. Claro, yo no sé si acá se movería exactamente igual. A lo mejor sí. No sé. Tampoco es tan así, pero en cierta medida este modelo que ha propuesto la coordinadora, este modelo de reparto, es un modelo que nosotros entendemos de seguridad social. Las AFP no son un esquema de seguridad social, son un esquema de inversión. Pero hay otra cosa importante, que el modelo que se propone no elimina la posibilidad de un ahorro voluntario. ¿Ya? Es decir, la propuesta de este modelo de reparto, esencialmente como una base, con aporte estatal, un aporte tripartito, empleador, trabajador y Estado, además también contempla la posibilidad de que las personas que deseen tener pensiones por sobre los máximos garantizados, porque eso es lo que tiene esta propuesta, para que no ocurra lo que se ha visto en Gendarmería o en otros casos, acá hay máximos de pensión garantizada y hay mínimos garantizados. Yeah. Entonces, las personas que quieran tener, por ejemplo, habiendo cotizado 40 años o más, una tasa de reemplazo por sobre el 80%, que es el máximo que establecería el sistema para las personas que cotizaron esos años, pueden realizar un ahorro voluntario de carácter individual. Es decir, no es que se cierre la puerta a la posibilidad del ahorro voluntario. Como tu especie de cuenta individual. Claro, pueden desarrollar. Y en el fondo, si tú miras, así es la experiencia en el resto de los países del mundo. Cuando se habla que estos países tienen cuentas de capitalización o cuentas individuales, generalmente son apéndices voluntarios. Entonces, en gran medida, hoy día lo que estamos haciendo es generar un modelo al revés. Estamos haciendo un modelo que es esencialmente privado, tiene una pequeña parte colectiva con lo que está proponiendo el gobierno,
gobierno, pero en gran medida no resuelve el problema de las pensiones. Recaredo, ¿cómo se rentabilizarían los recursos y los fondos de las personas en este ahorro colectivo en un sistema de reparto como el que ustedes proponen? Porque también uno de los argumentos de aquellos que defienden a las AFP es que aquí está el aporte del trabajador, pero también está la rentabilidad que en el fondo se ha podido hacer a través de las transacciones en la bolsa, etcétera, etcétera. ¿Cómo esos dineros que entrarían a un sistema colectivo de ahorro se rentabilizarían o sería el ahorro puro? Bueno, ahí hay algo que es importante. Nosotros sí le hemos proyectado un nivel de rentabilidad a este fondo de reserva de pensiones, ahorro colectivo. ¿Y se sabe cuánto sería esa rentabilidad promedio? Por lo menos lo que nosotros hemos proyectado en promedio es que con una rentabilidad de 2,5% real bastaría. Ya. ¿Qué significa esto? Para las personas a veces puede parecer un nivel bastante pequeño. Incluso algunos dirían, oye, pero las AFP hablan que están mal cuando están rentando cerca de un 3%. Pero la diferencia es que la AFP solo se va a basar en esa rentabilidad el monto de pensión. En cambio, acá tenemos otros elementos que aportan para el monto de pensión y estamos hablando de un volumen de inversión que garantice también niveles de seguridad. Es decir, las AFP varían además los riesgos de sus inversiones. Entonces, otra cosa que también es importante, que este monto este elemento del 2,5 de rentabilidad, lo hacemos pensando también en lo que ha dicho la propia industria de AFP, que ellos han reconocido que va a ser completamente imposible que a futuro se repitan las rentabilidades pasadas. Claro, pero mi pregunta es, ¿en qué inviertes? ¿En lo mismo que invierten las AFP? Esto es como también vamos a ver cómo están los mercados y vamos a correr en la bolsa, ¿o se trata de otro tipo de inversión que no tenga una lógica de mercado? Porque eso también tiene que ver con la especulación financiera. Claro, bueno, esencialmente la disminución del riesgo en la posibilidad de generar inversiones implica que no se llevarían a cabo inversiones del tipo más riesgosa en acciones o sobre todo también en instrumentos altamente volátiles. Ya. Lo que se buscaría sería esencialmente generar el mayor nivel de retorno, pero a su vez con la mayor garantía. Es decir, también esto significaría que podríamos generar procesos de crecimiento en el propio país, es decir, inversión en áreas que sean estratégicas para el país y que sin lugar a dudas signifiquen también mayor empleo, que signifique además incluso ir generando una transformación de cómo es nuestro esquema actual en materia de que solo existe esta lógica del subsidio a ciertos sectores privados y el Estado pareciera como una especie de alcancía que va tirando el dinero de todos nuestros impuestos a una industria forestal, a un sector enmarcado en la materia extractiva, que en cierta medida estamos viendo, no sería la tendencia de los países que fueron logrando niveles de desarrollo, incorporando valor agregado en sus productos. Recaredo, para ir terminando, quiero volver como a lo que te preguntaba al comienzo. ¿Por qué? Porque ya me queda claro y creo que hemos explicado gran parte de esta propuesta en los temas como más típicos que la gente común y corriente se pregunta, entre ellos yo que no soy una técnica ni una experta, por supuesto. Pero ¿por qué ha habido una visión mayoritaria de mantener el sistema de AFP? ¿Es un tema ideológico a tu juicio? ¿Es un tema de la certeza que también entrega mantener lo que ya hay y no pegarse un salto y un cambio demasiado drástico? Me imagino que aquí también el tema de la confianza para los inversionistas, para los mercados, lo que pase con los fondos de pensiones obviamente es un índice a tomar en cuenta. Porque un gobierno reformista como el de Michelle Bachelet, que ha hecho una comisión que trabajó en esto, llega a una propuesta donde finalmente se mantienen las AFP y se le hacen correcciones y se agrega este ahorro colectivo, pero no cambia la lógica del sistema. ¿Por qué, a tu juicio? Bueno, esencialmente, como tú señalas, hay elementos ideológicos. Por una parte, acá se ha querido señalar de que no hay más área de debate que la que se ha impuesto desde la industria de la AFP. Es decir, poco menos que ya no podemos salir de este esquema privado. Eso es un dogmatismo ideológico, es pensar que solo las cuentas individuales pueden entregar algún tipo de resultado que sea beneficioso cuando han demostrado que no es así, ¿ya? Por otro lado, hay un elemento que tiene que ver con el poder económico que tienen estas AFP. Hoy día, más del 70% de los fondos lo administran 3 compañías de seguro estadounidenses. Ellos son los dueños esenciales de estas empresas que, como tú puedes ver, ni siquiera son empresas nacionales. Y por último, también estamos viendo que ha habido un profundo desconocimiento y una debilidad en torno a poder explicar cómo funciona un sistema de seguridad social. Es decir, es importante profundizar un poco
poco más, conocerlo, como tú también señalabas, saber que los esquemas de reparto realmente no es que estén quebrados en todo el mundo, que eso es parte de una campaña que se orquesta en otros países donde hay esquemas de reparto y se habla de los esquemas de capitalización individual, poco se quiere hablar del caso chileno, donde estamos teniendo muy malos resultados. Siempre se habla de los inicios, pero poco se habla realmente de hoy día, del monto de pensiones pagadas. Entonces hay factores políticos que también intervienen. Hemos visto un desfile de cuantiosos niveles de exministros, de ex subsecretarios que han pasado por los directorios de la AFP. Entonces hay intereses que en estos cerca de 36 años de funcionamiento del esquema privado se han venido cada vez haciendo más contundentes y que están haciendo de que el establishment político, es decir, las personas que hoy día se encuentran tanto a nivel económico como político, no vean que hay un cambio, no crean que realmente se puede cambiar porque también hay una suerte de conveniencia detrás de todo esto. Bien, pues vamos a ver qué es lo que dice la gente en ese plebiscito. Vamos a ver qué nivel de participación tiene, que es uno de los desafíos. Segundo, cuál es la postura que gana. Y tercero, cómo se da la discusión. El sistema de reforma a las pensiones ya está presentado. El proyecto, quiero decir, de reforma a las pensiones ya está presentado. Vamos a ver si se legisla en este gobierno o queda para otro. Y ahí especial atención a las candidaturas presidenciales que han recogido este tema que se ha puesto en la agenda por parte de los ciudadanos. Claro. Muy brevemente, Sí. como tú me consultaste acerca de las tasas de reemplazo, quizás no vamos a alcanzar a abordarlo en este bloque, pero sería importante que las personas que quieran saber y simular qué pensión obtendrían con este sistema que se propone, que ingresen a la página de fundacionsol.cl o a la coordinadora nomasafp.cl. Ahí hemos diseñado un simulador de pensiones. Ellos pueden ingresan 3 datos bien básicos, es decir, cuántos años cotizaron, cuál fue el salario imponible que ellos creen que van a tener los 10 últimos años antes de cotizar, y en base a eso se va a realizar un cálculo de cuál sería su tasa de reemplazo y van a poder conocer su pensión con una justificación y conocer la propuesta también. Eso, y además está la propuesta pormenorizada en caso de Así que es. alguien quiera profundizar más. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias Que te a vaya ustedes. Buen bien, día. un buen día.